Datos detallados de identificación, muestras recopiladas por los avanzados regímenes de observación espacial chinos, muestran que Atlas realiza acciones que los objetos espaciales naturales simplemente no son físicamente capaces de ejecutar. Navegación precisa controlada con activación de sistemas propulsores, cambios sistemáticos de curso con precisión matemática y transmisiones electromagnéticas increíblemente complejas con estructura tan avanzada que no puede ser de origen natural. Esto no es opinión de adversario ni especulaciones científicas basadas en datos incompletos. Son pruebas irrefutables, documentadas de observaciones planetarias de red modernas, confirmadas por observaciones independientes de varias fuentes. El Atlas fue descubierto por primera vez en la primera mitad del día 12 de julio de 2025, utilizando telescopios Atlas en Río Hurtado, Chile, de acuerdo con el principio del sistema de detección de colisión de asteroides con la Tierra, que dio al objeto su nombre. Desde el momento del descubrimiento de este tercer objeto interestelar conocido en visitar nuestro sistema solar, ha suscitado preguntas entre la comunidad astronómica. El astrofísico de Harvard Avi Loeb, conocido por sus hipótesis audaces sobre el visitante interestelar anterior Oumuamua, inmediatamente llamó la atención sobre las características anómalas del Atlas. Su órbita corresponde al plano de la órbita terrestre con una distancia de hasta 5 grados. La probabilidad de tal coincidencia es solo 0,2%. El objeto se mueve en una trayectoria retrógrada y posee un brillo anormalmente alto, indicando un diámetro de alrededor de 20 kilómetros. Las estaciones de monitoreo chinas, equipadas con radares modernos y dispositivos ópticos de corriente continua, registraron algo que contradecía completamente las leyes de la física para objetos de construcción. El accesorio del Atlas permite controlar la desaceleración y aceleración de operación quirúrgica, lo que permite utilizar las capacidades incluso de nuestros aparatos más avanzados. En una secuencia de maniobras particularmente llamativa documentada, el objeto desaceleró 5.000 millas por hora en apenas un periodo de 12 horas. Un cambio de velocidad tan brusco que requeriría gastos colosales de energía. Exactamente 3 días después, aceleró de vuelta a su velocidad inicial con la misma precisión matemática, demostrando control total sobre su movimiento. El Dr. Chang Wei, especialista líder en mecánica orbital de la Administración Nacional China, estudió todos los datos disponibles, y no hay lugar para dudas en sus conclusiones. Cuando se observan tales cambios con tasas fantásticas de aceleración y desaceleración, se está observando el trabajo de sistemas propulsores, movimiento controlado a través de control inteligente de empuje, y no geología natural o física de hielo y piedra. Durante un intenso periodo de 2 semanas de observación continua, los sistemas chinos documentaron al menos 17 correcciones de curso separadas, precisamente calculadas, cuya tecnología fue ejecutada con grado matemático para alterar gradualmente el camino del objeto a través del espacio cósmico. Estas maniobras seguían patrones lógicos, indicando no perturbaciones gravitacionales aleatorias, sino navegación activa hacia un destino preliminar. Pero las pruebas de acción controlada representan solo la punta del increíble iceberg de descubrimientos. Las masas de radiotelescopios chinos, incluidas las antenas más poderosas del mundo, registraron algo aún más impactante y revolucionario: transmisiones de radio estructuradas del Atlas que demuestran un nivel de sofisticación tecnológica muy superior a todo lo que la NASA alguna vez reconoció o discutió públicamente. Estas señales no son ruido cósmico aleatorio o emisiones electromagnéticas comunes de material solar calentado. Son comunicaciones inconfundiblemente profesionales, utilizando múltiples bandas de frecuencia complejas, con claras capacidades de transmisión de datos digitales avanzados, patrones de modulación de varios tipos, códigos de corrección de errores para protección de información y transmisión de datos en paquetes.
sorprendentemente similares a los principios de funcionamiento de nuestros sistemas de comunicación más modernos. El profesor Li Minhao, ingeniero líder en comunicaciones espaciales del Instituto de Pekín, analizando los datos interceptados en tiempo real, ejecuta una solución técnica de increíble complejidad, con pérdida parcial de señal e impulsos sincronizadores. Esta es ingeniería profesional de sistemas de comunicación del más alto nivel. El descubrimiento más brillante e irrefutable en el área de las comunicaciones, cuando los radiotelescopios chinos condujeron una serie de transmisiones de respuesta experimentales en dirección al Atlas, la segunda señal del objeto demostró adaptación, incluyendo elementos separados y patrones de las señales terrestres. El Atlas no solo está escuchando el espacio circundante, está activamente procesando la información recibida, analizando su contenido y ajustando adecuadamente la estructura de sus mensajes. Esto representa verdadera comunicación interactiva de inteligencia altamente desarrollada, intentando propositadamente establecer diálogo significativo con la civilización terrestre, probando diferentes enfoques y estrategias comunicativas. Los telescopios espaciales chinos de nueva generación, equipados con óptica adaptativa, incluyen imágenes del Atlas con sistemas occidentales desarrollados y accesibles. Estas imágenes de la más alta calidad revelan características superficiales que desafían directamente todas nuestras concepciones generalmente aceptadas sobre la imagen de objetos y procesos de su formación. Mapas detallados tridimensionales de la superficie, creados con base en observaciones con múltiples ángulos durante el objeto, crean patrones geométricos con distancia absolutamente regular entre elementos, ángulos matemáticamente perfectos y estructuras idealmente simétricas, características que simplemente no surgen como resultado de procesos aleatorios. Una región de borde particularmente reveladora recibe lo que solo puede definirse como una cuadrícula perfectamente definida de estructuras rectangulares, que tiene tamaño de aproximadamente 50 metros en sección transversal, obtenida en filas paralelas matemáticas con intervalos uniformes. La doctora Sarah Chen, geóloga planetaria de la Academia China de Ciencias, 30 años de experiencia en el estudio de contactos de cuerpos celestes, dio una evaluación especializada de esta anomalía. En toda mi estructura de estudio de asteroides, cometas y fenómenos planetarios, nunca he visto algo semejante. Los procesos geológicos y cósmicos naturales invariablemente delinean características caóticas e irregulares, impactos de cráteres aleatorios de meteoritos, desgaste desigual de la radiación, fracturamiento caótico de cuerpo cósmico de fenómenos de temperatura. Lo que observamos en la superficie del Atlas representa el completo opuesto: orden, regularidad matemática, precisión de ingeniería. Estas características apuntan inequívocamente a diseño y construcción artificial, y no métodos naturales. Los telescopios espaciales infrarrojos chinos, capaces de detectar los más pequeños cambios de temperatura a distancias gigantescas, descubrieron otro nivel crítico del misterio. El análisis detallado de la superficie de calentamiento del Atlas reveló la presencia de múltiples fuentes activas de calor que absolutamente no se correlacionan con los patrones esperados de calentamiento de objetos por los rayos solares. Algunas áreas del objeto aumentan la temperatura significativamente por encima de aquellas que deberían tener como resultado exclusivamente de la acción de la radiación solar y de su rotación con respecto a nuestra estrella. Esto sugiere, inequívocamente, la presencia de fuentes internas de liberación de calor, sistemas de gestión activos, trabajando dentro de la estructura del objeto. El descubrimiento más notable fue la detección de ciclicidad regular en las firmas térmicas. En una superficie específica ocurren pulsaciones precisas de calor que se repiten cíclicamente durante varias semanas de observación continua. El Dr. Wang Lei, especialista en análisis térmico, demostró la ingeniosidad de este descubrimiento. Los procesos térmicos naturales en el espacio, radiación,
calentamiento por radiación solar, descomposición radiactiva interna, nunca se mencionan con este tipo de regularidad matemática durante largos periodos de tiempo. Esta es la firma de un sistema tecnológico activo, con control constante de tiempo. El análisis espectroscópico, realizado por investigadores chinos, utilizando los instrumentos más sensibles, añadió otro nivel revolucionario al creciente misterio del Atlas. Posiciones detalladas sobre la presencia de la composición química del objeto revelaron materiales y elementos que son extremadamente raros en objetos satelitales cubiertos y requieren procesos tecnológicos complejos para su creación. Los resultados muestran consecuencias significativas de las siguientes combinaciones de aleaciones, incluyendo titanio, vanadio y elementos de tierras raras en construcciones que requieren mayor control de temperatura y los procesos de producción más complejos para crear compuestos estables. Estos elementos están presentes en concentraciones y convenciones que no corresponden a ningún perfil conocido de composiciones de asteroides, cometas o polvo interestelar. El profesor Zhou Haiping, especialista líder en el área de química cósmica, explicó el significado revolucionario de estos hallazgos. Lo que vemos en el análisis espectral del Atlas representa señales materiales que se esperaría ver de producción espacial avanzada, de una civilización capaz de controlar precisamente procesos metalúrgicos en condiciones de espacio. Quizás las pruebas más preocupantes y políticamente significativas en el expediente chino se refieren a cambios fundamentales en la trayectoria del movimiento del Atlas a través de nuestro sistema solar. Los datos públicos oficiales de la NASA continúan describiendo una órbita hiperbólica simple, el paso clásico de una sola vez de objeto interestelar a través del sistema solar con subsiguiente salida al espacio profundo. Pero los datos secretos de rastreo chino cuentan una historia inusual y mucho más preocupante. Cálculos detallados de trayectoria muestran que el Atlas realiza una serie de intenciones, correcciones de curso estratégicamente calculadas, que sistemática y fundamentalmente cambiaron su camino inicial a través del espacio cósmico. Estos no son impactos gravitacionales insignificantes del planeta circundante o impactos microscópicos de la radiación solar. Son modificaciones de trayectoria a gran escala, energéticamente costosas, exigiendo cálculos precisos y recursos significativos. El Dr. Liu Jianguo, especialista líder en navegación aeroespacial de la agencia china, preste atención a la evaluación especializada de los valores de estas maniobras. Sobre el vector inicial del Atlas al entrar en el sistema solar, el objeto debería haber pasado por el interior, hacer un giro gravitacional alrededor del Sol y continuar el movimiento en el espacio interestelar en una trayectoria hiperbólica clásica. Sin embargo, los cambios de curso documentados distorsionaron cardinalmente esta trayectoria natural. El Atlas ya no está en un camino de salida del sistema solar. Está activamente manipulando en una órbita que lo mantiene dentro del sistema solar interno por determinado tiempo. Los aspectos más preocupantes de la trayectoria modificada del Atlas se refieren a su aproximación intencional a nuestro planeta. Los cálculos chinos proyectan el paso del objeto dentro de 3 millones de millas de la Tierra, una distancia que en escalas astronómicas se considera incómodamente cercana, menos de 13 veces la distancia hasta la Luna. Pero aún más preocupante es el ángulo característico y la trayectoria de esta aproximación. El coronel Wang Shengli, especialista militar en seguridad espacial, que analizó el potencial, la formuló como estrategia sospechosa. Si cualquier fuerza quisiera aplicarse a la Tierra, maximizando la minimización de las posibilidades de observación y el número mínimo de elementos de gestión terrestres capaces de utilizar eficazmente el objeto, elegiría GEO, casi exactamente esta trayectoria y este ángulo de probabilidad.
La reacción de la NASA a las revelaciones chinas detalladas y científicamente fundamentadas representa una confirmación adicional elocuente de la autenticidad de los datos presentados. La Agencia Espacial Estadounidense mantiene silencio absolutamente público, sin conferencias de prensa para dirigirse a la comunidad científica, sin publicaciones técnicas refutando la metodología o datos chinos, sin declaraciones oficiales explicando las razones de discrepancias tan dramáticas en los datos observados. El Dr. Michael Harrison, ex especialista senior de la NASA en relaciones públicas con 25 años de experiencia trabajando en agencias, trajo una explicación interna de lo que significa el silencio organizacional. En mi carrera en el protocolo estándar de la NASA ante desafío público de otra gran institución empresarial, siempre llevaban a consecuencias rápidas y clave. La NASA no hace nada de esto porque sus propios datos secretos probablemente demuestran las mismas características anómalas que China acaba de revelar. Este silencio representa una base institucional ponderada para confirmación pública de información que la agencia no está preparada o no está autorizada a revelar a la sociedad estadounidense. Las revelaciones chinas en el Atlas lanzaron conferencias internacionales que continúan el proceso de resolución y deterioro de la situación. Múltiples programas espaciales de ayuda en todo el mundo comenzaron a proporcionar confirmaciones independientes de los elementos básicos de los datos chinos. La Agencia Espacial Rusa rápidamente anunció una declaración oficial, concordando con conclusiones alternativas de altas evaluaciones respecto a las características anómalas del Atlas. La Organización de Observación India publicó datos de investigaciones que corresponden exactamente a los hallazgos chinos respecto a las capacidades de maniobra inusuales del objeto. Incluso científicos europeos, a pesar de la política oficial de coordinación con la posición de la NASA, comenzaron a violar protocolos institucionales, declarando en foros científicos mundiales que los datos chinos corresponden a sus propias observaciones privadas, que no fueron autorizados a discutir en canales públicos. Con base en los cálculos de trayectoria chinos actuales y proyecciones, el Atlas alcanzará la llegada planificada más cercana a la Tierra dentro de las próximas 4 a 6 semanas. Esto representa un momento de verdad para la humanidad, un período en que la verdadera naturaleza, capacidades e intenciones de este visitante interestelar se convertirán finalmente e irrefutablemente en destellos. Los datos chinos desarrollan un patrón claro de desarrollo gradual, revelando capacidades tecnológicas del Atlas, comenzando por la implementación de capacidades básicas de maniobra, pasando a maniobras lentas y ahora a actividad comunicacional activa. Esta escalada condicionada puede llevar a un cambio intencional de aclimatación gradual de la civilización ligera a la realidad de la presencia de tecnología alienígena avanzada en nuestro mundo espacial inmediato. Los oficiales chinos presentaron una comunicación internacional sin precedentes de la comunidad, preparándose para contactos de red que no tienen precedentes históricos. La NASA continúa manteniendo la ficción pública de que el Atlas representa no más que una piedra cósmica interesante desde el punto de vista geológico, pero en la cuenta tradicional común. Las pruebas se han vuelto irrefutables. Los receptores Atlas realizan maniobras de navegación deliberadas, intentan rápidamente establecer conexión con la Tierra y presentan nuestro planeta según un cronograma temporal preciso, medido en semanas, y no meses o años. La humanidad está en el umbral, o del descubrimiento científico elegante de la historia, o del desafío más serio, o de la supervivencia como especie. La cuenta regresiva hacia la verdad continúa inexorablemente, y cada día nos acerca a las causas que pueden cambiar para siempre nuestro lugar en el universo.